Bienvenidos a un nuevo programa de Filosofía en Pijama. Hoy vamos a seguir estudiando a Marx y conociendo un poquito qué es eso del materialismo dialéctico, materialismo histórico. Bien, ya habíamos examinado que para Marx había dos elementos de la realidad humana, que es lo que realmente le interesa, que es la infraestructura, que es el modelo productivo de alguna manera y todas las relaciones que se derivan de él, y luego está la superestructura, que es un poco el armamento ideológico que intenta cohesionar y conservar de alguna manera el sistema productivo vigente. Bien, pues ahora vamos a ver un poco cómo a lo largo de la historia se analiza, ¿no? Entonces, para Marx hay un momento en la historia que es el momento de la división y organización del trabajo, donde empieza a cambiar el enfoque, donde empieza a ver por primera vez un desarrollo económico y ecológico y técnico. Y nos lo voy a explicar. Bueno, el origen de la historia es cuando nos vamos a una época primitiva. Por ejemplo, se dividen las tareas en cazadores y recolectores. Pues como hay una especialización en determinada área de tareas, pues evidentemente eso lleva consigo un desarrollo de una cierta tecnología. Por ejemplo, los cazadores pues, elaboran unas herramientas que les sirven de alguna manera para aglutinar y recoger más animales y aportar más comida al grupo, al igual que lo mismo podemos hablar de la tecnología que aportan los recolectores, que a lo mejor desarrollan cestas, contenedores, etcétera, para transportar y conservar la comida aglutinada, ¿no? Este desarrollo técnico y económico se produce porque, claro, el estatus del que más produce también tiene un reconocimiento mayor. Además también se queda para sí una parte de lo recogido, y también evidentemente establece lo que es una diferencia social. Y esa diferencia social tiene siempre pareja de una diferencia económica. Y esa diferencia social normalmente hace que se dé la explotación. Luego vamos a ver más en concreto lo que significa el concepto de explotación para Marx, pero bueno, por ir anticipando conceptos, es cuando uno ya no tiene acceso directo a los recursos que necesita y se los tiene que ganar de forma indirecta, que es subarrendando su tiempo a otra persona, ¿no? Bien, esa explotación se produce porque ya el producto del trabajo no me redunda directamente a mí, sino indirectamente, y no de forma total, sino de una manera parcial. Bien. Y esta explotación hace que haya, ya hemos dicho, una diferencia de clases, y que de alguna manera haya tensiones por salvaguardar los diferentes intereses de cada uno de los. Esto analizado ya, llevado ya a los modos de producción, digamos que la línea histórica que dibuja Marx es la siguiente. Hubo un estadio en el que existía un comunismo primitivo, en el que, digamos, el modo de producción era compartir, es decir, pues, la unidad familiar o la unidad del clan o de agrupamiento. Lo que hacía era recoger todos los alimentos y todos los enseres que eran necesarios para la supervivencia y simplemente ponerlos a disposición del grupo y organizarlos en función a la necesidad. A partir de ahí aparece el modo de producción asiático, en la que hay una casta sacerdotal importante que controla, digamos, que organiza de una manera jerárquica la sociedad. Luego aparece otro fenómeno económico, que es el esclavismo, que viene a coincidir con Grecia y Roma, en el que, bueno, pues hay unos señores que son libres y que son los dueños de un poco de lo que se puede llamar ciudadanía, ¿no? Que tienen unos derechos y que digamos, aunque tengan algunas obligaciones, pero digamos que disponen de más derechos que obligaciones. Y luego hay otros que son los esclavos, que no tienen derecho a nada más que a obedecer a sus amos, ¿no? En la Edad Media se desarrolla el feudalismo, en el que, bueno, sí que vemos que hay una pirámide, ¿no? En la que es verdad que hay unos señores que tienen unos privilegios y otros señores que tienen obligaciones, pero
También los señores tienen unas obligaciones con sus arrendatarios y tienen que, por ejemplo, protegerles y darles medios de subsistencia, ¿no? Hasta que llegamos a la época moderna, que es la época en la que vive Marx, en la que se produce el capitalismo, y ahí también él divide entre burgueses, que son aquellos que tienen el capital para poner en marcha las fábricas que dan de trabajar a la mayoría de la gente, y los que no tienen nada, que llaman proletarios, que son aquellos que lo único que tienen es su capacidad de engendrar hijos y que de alguna manera les aseguren el futuro. Es decir, si uno tiene muchos hijos, tiene muchas posibilidades de cuando ya no sea capaz de trabajar, pues que esto es lo que tiene. Y finalmente habrá un último estadio en la historia, que será el comunismo, que será el final de la historia. En este estadio desaparece el Estado como tal, como, digamos, agresor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La autogestión de los seres humanos hará innecesaria que exista una estructura estatal que se imponga desde fuera. Y ahí acaba la historia. Es decir, ahí, digamos, lo he puesto además aquí debajo del comunismo primitivo, pues como podríamos decir casi que cierra un ciclo, ¿no? De alguna manera. Sí es verdad que el pensamiento de Marx no es cíclico, no quiere decir que se vuelva a reiniciar, pero sí es verdad que ahí he encontrado un cierto paradigma y lo quiero dejar. Bien, ahora vamos a examinar el concepto de alienación, que es bastante importante, ¿no? Para esto podemos catalogarlo dentro de la antropología, la concepción antropológica de Marx. Para Marx, la característica diferencial del ser humano no es la razón, como hemos visto en Kant, o como hemos podido constatar en Platón o en otros pensadores. Para él, la característica importante, realmente importante, es la capacidad de transformar, o sea, de producir. El trabajo, esa capacidad de trabajo que tiene el ser humano, es lo que le define frente a otros seres. Y el trabajo tiene además una connotación muy importante. El trabajo es una actividad libre y por tanto creativa y transformadora. ¿Por qué es importante que diga esto? Porque a lo largo de la historia y ya con la aparición de la división del trabajo, veremos cómo se va erosionando esta definición de trabajo hasta que en la época moderna se convierte en un concepto totalmente diferenciado a lo que era originalmente y enajenado, ¿no? Así me aparece la palabra enajenación. Bien, vamos a ver un poco los pasos. Concretamente en la época en la que vivía Marx, que es la que él llama el capitalismo, el estamento, digamos, pudiente, dispone de los medios de producción, o sea, de las fábricas, de las máquinas, de la materia prima, etc. Y son una cantidad de personas, que no es la mayoría, sino es una minoría, que posee, sin embargo, la mayoría de las herramientas, de las instalaciones para producir. El capitalista pone a disposición de la sociedad estos medios de producción, pero necesita alguien que trabaje. ¿Y quién trabaja? Pues el proletario, que ya hemos indicado anteriormente, es aquel que no tiene una independencia económica y que necesita alquilar su tiempo a través del trabajo para poder llegar a los medios de subsistencia. Como el proletario, y aquí es donde empieza a producirse la desconexión de la definición de trabajo ideal para Marx, ya no posee ni el producto, porque el producto que hace ya no le pertenece. Los procedimientos que utiliza para elaborar ese producto le vienen impuestos. El propio tiempo suyo no le pertenece en el momento que está trabajando. Es cuando se produce lo que se llama enajenación, ¿vale? Y esto es, digamos, cuando aparece también el concepto de explotación, porque el capitalismo, o sea, el capital, los señores que tienen las fábricas y los bienes de producción, utilizan el tiempo del trabajador, o sea el trabajador en sí, como una mercancía más. Y eso ya veremos luego el problema que supone. Bien, y esto aquí vamos a ver un poco
el ataque que hace Marx a la filosofía imperante en aquel momento, ¿no? En la Revolución Industrial nos encontramos, o sea, en el capitalismo, en la época del capitalismo, nos encontramos con una serie de características sociales que hacen que las condiciones de vida de la mayoría de la gente, de los proletarios, sean bastante ínfimas, ¿no? Por ejemplo, la migración masiva a las ciudades, que dice que hay una densidad de población que produce una insalubridad, inseguridad, porque hay las condiciones de pauperismo son bastante importantes, y bueno, las jornadas laborales son de mínimo 12 horas, a veces más. Los salarios no son justos para cubrir las necesidades más básicas. Los riesgos laborales en aquel momento ni se conocían, o sea, el concepto, y había incluso trabajo infantil que bueno, pues, producía una serie de absentismo escolar, falta de higiene, falta de salud, etc. Y a partir de aquí surge el movimiento asociativo sindical, ¿no? O los precursores del sindicalismo original, y esto le va a interesar a Marx porque digamos que de alguna manera hay como dos almas, ¿no? Una inspirada por el propio Marx y otra no tanto. Es lo que se llama el socialismo utópico. Yo pongo 3 ejemplos. Owen en el Reino Unido, Saint-Simon, Fourier y Cabet en Francia son como unos pensadores que ponen en marcha mini proyectos, que quieren granjas, en pequeñas extensiones de tierra, unos proyectos socialistas que le gustan a Marx en la forma, pero no en el fondo. ¿Por qué? Porque dice que el socialismo científico está muy por encima del socialismo utópico, porque precisamente Marx reconoce cuál es el problema. Y el problema es que si tú quieres cambiar una sociedad, no se puede cambiar desde la filosofía, sino se tiene que cambiar desde el modo de producción. Entonces, como estos pensadores, Owen, Saint-Simon, Fourier y Cabet, no empiezan por ahí, todos sus esfuerzos están condenados al fracaso, porque el cambio ha de ser en lo material para luego subir a lo ideal o a lo intelectual, por decirlo de alguna manera. Entonces el enfoque ya es importante. Bueno, pues espero que os haya quedado más claro lo que es un poco el devenir, el pensamiento histórico y filosófico de Marx. El próximo día veremos un poco más la cuestión económica y cómo el capitalismo está abocado al fracaso según este pensamiento. Un saludo del filósofo viejo.